Que el Señor les bendiga. Vamos a estar estudiando otro de nuestras divisiones del tema, equipando a los santos para el ministerio. Y ahora el tema de ahora se titula ¿qué hacer cuando los incrédulos rechacen el mensaje? Aquí esta lección nos va a estar dando la clave para lo que tenemos que hacer para cuando alguien nos rechaza el mensaje. Este estudio tiene como base bíblica Marcos 6 del 1 al 13 y tiene también 3 objetivos. El primero es recordar que aún Jesús fue rechazado por los incrédulos. El número 2, no dejarnos intimidar por los que responden negativa o agresivamente. Y número 3, actuar siempre con valor y optimismo, aún ante los aparentes fracasos. Tenemos como pensamiento central, cuando algunos rechazan el mensaje del Evangelio, nuestro deber es orar por ellos y llevar la palabra a otros. En nuestro texto ábrego dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos 6, 6. Quiero que hagamos una pequeña oración antes de empezar este estudio. Padre divino, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos nuevamente para compartir tu palabra, Señor, que venga a ser de bendición a todos aquellos que lo escuchen, Señor, y que sea atesorada en sus corazones para que pueda ser puesta en práctica. Te doy gracias, Señor, y te ruego bendición para aquellos que no te conocen y estén escuchando esta palabra. Y aquellos que ya te conocen, Señor, que puedan ser receptivos al consejo que trae tu palabra divina. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Decía que nuestra lección tiene 2 puntos con sus divisiones. Ahora no son 3, son 2. Nuestra lectura bíblica está en Marcos 6, del 1 al 13, que vamos a ir leyendo según nuestro estudio se vaya desarrollando. Tenemos una pequeña introducción. Y esta pequeña introducción dice que como creyentes, hermanos, todos somos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Con un llamamiento cristiano a compartir con otros. O sea que lo que nosotros hemos recibido, esas bendiciones que el Señor nos ha dado a través del Evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos que compartirlo. Lo más seguro es que tendremos éxito en nuestra tarea. ¿Por qué? Porque no es buena noticia salir al campo de acción pensando que podemos hacer. ¿Qué puedo hacer? Hay que ser optimistas y positivos, buscando siempre el lado bueno de las cosas, especialmente sabiendo que el Señor está siempre a nuestro lado. Él no nos deja, Él está siempre para ayudarnos. No obstante, como pueblos, mire, como pueblo de Dios y como buenos trabajadores y administradores de los ministerios de Dios, debemos anticipar cualquier dificultad y saber cómo reaccionar cuando las cosas no se muestren halagadoras. No es nada agradable que nos rechacen. Pero como buenos soldados del Señor, debemos seguir luchando y recordar que perder una batalla no es perder la guerra. Amén. Sí. Vamos a estar mirando nuestro primer punto, el ejemplo de Jesús ante el rechazamiento. Y vamos a estar mirando Marcos 6, del 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos.
Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que con sus manos son hechas. Mire, la gente haciendo sus comentarios, ¿verdad? Nuestro Señor parte de Capernaum, y la primera parte de enseñanza en Galilea, como a un día de camino, ¿verdad? Él y sus discípulos, que ahora estaban recibiendo enseñanzas vocacionales, fíjese bien. ¿Por qué? Porque ellos estaban aprendiendo a poder ser discípulos, pero también apóstoles. Ellos estaban aprendiendo eso. Y tenían que fijarse bien cada minuto, cada segundo que ellos caminaban con el Señor, qué es lo que el Señor les estaba enseñando. Dice que llegando el día de reposo, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Mire, él no perdía el tiempo, ¿verdad? Aquí había un gran auditorio de viejos amigos. ¿Por qué? Porque el Señor, mire lo que hizo. Usted se recuerda que el tema de nuestra primera lección decía que la evangelización debe empezar ¿en dónde? En casa. Jesús es el mejor ejemplo en esto. Aquí vemos que tan pronto como inauguró su ministerio con los acontecimientos en Judea, Jesús regresó a Capernaum. Allí estableció su residencia y base para su ministerio. Y en su primera gira evangelística, él consideró, mire, indispensable. Dijo: no, yo voy a la tierra donde crecí. Él dijo: voy a visitar a mi familia, a mi madre, mis hermanos, y así como a amigos de toda la vida que vivían allí. Y era necesario que escucharan el mensaje de salvación. Notemos que ya para entonces él ya no andaba solo. Él iba con sus discípulos. Marcos dice que le seguían sus discípulos. Miren, era urgente predicar el evangelio en Nazaret. Lo aceptaran o no, él tenía que llegar donde estaba su familia en la carne y también sus amigos. Él no podía seguir obrando milagros y salvando a cuantos lo buscaran y dejar en el olvido a sus seres queridos. ¿Sabe qué? Qué gran ejemplo tenemos aquí y muy digno de ser imitado. Mucha gente se preocupa mucho por la obra del Señor. Mucha gente está pendiente de lo que tiene que hacer en la obra, que se le olvida su familia. Se olvidan de los hijos, se olvidan de los padres, el esposo de la esposa del esposo. ¿Y qué pasa? Que estos familiares necesitan también de Jesús, porque ellos no van a ser salvos solo porque usted y yo somos salvos. No, yo no voy a salvar ni a mi esposo ni a mis hijos. Yo tengo que enseñarles, fíjese bien, el evangelio a mi familia. Tengo que hablar con mis hijos, concientizarlos. Y cuando están pequeños, dice el Señor que había que obligarlos a que siguieran en el camino de Dios. Ya después, si ellos ya no querían, ya no era asunto nuestro. Pero mientras estaban bajo nuestro techo, teníamos que indicarles que tenían que buscar de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese que mucha gente se va, desaparece. Son cristianos, pero se va de la familia, o se van no siendo cristianos, sino que se van
y por allá el Señor los alcanza, aceptan a Cristo, se involucran en el evangelismo, en el evangelio, se involucran en todo lo que trae el ministerio de Dios y se olvidan de la familia. No, allá están ellos, hay que les hablen otros. No, el deber es nosotros hablarles a nuestra gente. Y mire, Jesús dijo, no, yo tengo que ir a Nazaret. Tengo que irles a hablar de la salvación. No es justo que yo ande predicando, ande sanando enfermos, ande perdonándole pecados a todos. ¿Y mi familia qué? Ellos no van a oír de mí. Entonces, él dijo, yo voy a pasar por donde está mi familia. Quieran o no oír, yo voy a hablarles del evangelio. Y yo quiero darle un corto testimonio que tenemos aquí, que dice que esta persona dice, nunca dejaré de agradecer al Señor el feliz momento cuando yo no tenía más que 13 años, mire, y estaba a punto de morir de una terrible enfermedad. Mis padres habían agotado sus escasos recursos y se resignaron a esperar el fatal desenlace. Pasé casi 24 horas en estado de coma. Miren lo que está hablando esta persona. Pero en medio de los momentos angustiosos para mi familia, un hermano de mi padre, quien por muchos años se había alejado al saber de mi gravedad, vino a orar por mí. Aleluya. Nadie, fíjese, sabía que él era un predicador pentecostal, ni que existía tal cosa como sanidad divina. Pero me cuentan que llegó a mi casa a medianoche y se postró a orar intensamente. A las 3 de la mañana, el Señor contestó su oración, me levantó de mi agonía a esa hora y mis padres y demás familiares entregaron su vida a Cristo. Así empezó un gran avivamiento en aquel lugar y decenas de vecinos nuestros vieron el poder de Dios manifestado en una sanidad. Todo por un familiar que regresó con una nueva esperanza en su corazón. Alabo a Dios, dice esta persona, por esa obra que Él realizó en mi hogar. Mire qué lindo testimonio. Y yo creo que tal vez muchos de los que me están escuchando, ¿verdad?, tienen testimonio. Yo tengo muchos testimonios así. Y tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho a través de la familia, de los padres que han estado intercediendo por nosotros, que han estado intercediendo por otros familiares para que lleguen a Cristo. Lo que aprendemos de la predicación del Señor en la sinagoga. Vamos a estar mirando. Jesús había dejado Nazaret como un simple individuo. Cuando Él se fue a Nazaret, Él era uno más en esa ciudad. Un carpintero ebanista, dicen. ¿Verdad? Él se fue de esa ciudad y fue cuando el Señor lo llevó al desierto. Él fue bautizado por Juan el Bautista y sucedieron tantas cosas. Y Él empezó su ministerio fuera de de Nazaret. Pero Él ahora ya no era cualquier persona. Él era un rabino. O sea, era un rabí rodeado de sus discípulos, un maestro rodeado de sus discípulos. Para dar a su gente la oportunidad de oír su mensaje, Él tuvo que ir para allá. Aleluya. Lucas describe vívidamente este acontecimiento. Mire, dice, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4, del 16 al 21. Según el versículo 20 de aquí de Lucas, fíjese, se sentó, dice, que era la posición en que los rabinos enseñaban después de la lectura. En el 21 les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todas estas cosas eran del agrado de los de ahí reunidos. Lo que no podían aceptar era que Jesús se presentara como el enviado de Dios. Miren, toda la gente estaba admirada de cómo él hablaba, le gustaba cómo él enseñaba, le gustaba también, ¿verdad?, que él estaba obrando, tocando a los enfermos y sanándolos. Todos lo aceptaban. Pero lo que no ellos podían aceptar es que él se presentara como el Mesías. Eso no lo... ¿Sabe por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías fuera un hombre de la talla de los Césares o de los reyes, ¿verdad? Un hombre de familias influyentes, así creían ellos. O tal vez un personaje angelical y misterioso. Pero hijo de un carpintero, para ellos no les daba en su mente que podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo una evaluación negativa por parte de sus conocidos. Lo que no podían negar en su asombro por la forma clara y vehemente y autoritativa en que Jesús les hablaba, tuvieron que admitir que en él había algo especial. Ellos decían: sí, este tiene algo especial. ¿De dónde tiene él estas cosas? Miren, ¿y qué sabiduría es esta que le he dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Ellos se asombraban de todo eso. La sabiduría de Jesús trascendía la liturgia y los formalismos mecánicos de los rabinos, que todo lo que hacían era repetir fórmulas y comentarios que habían heredado de generación en generación. Jesús les daba un mensaje de aliento, oiga bien, y esperanza, y una palabra viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad?, más cortante que toda espada de dos filos. Lo que no podían entender las preguntas del versículo 3 demuestran la mala voluntad de la gente de Nazaret en cuanto a aceptar las declaraciones de Jesús. Su problema número 1, mire, de ellos era la relación familiar de Jesús con varios de los habitantes de esa ciudad. Oh, sí, es que decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Como lo indicamos en otra lección, Jesús no era hijo de José. Usted sabe, él había sido engendrado por el Espíritu Santo a una virgen, ¿verdad? Y él nació bajo el patrocinio de José y se había criado en su casa. Y todo el mundo por eso le asignaba una relación familiar que realmente no tenía. Por su parte, él reconoció la razón del excentricismo de la gente, lo cual se expresaba muy bien con un conocido refrán. Mire, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Por qué será que los humanos y mayormente, mire, los no cristianos, son tan dados a lo novedoso, lo de lejos, lo que sucede, lo misterioso? Eso les encanta a la gente, lo que luce grande. Véase Hechos 17, 19 al 20. ¿Y qué podemos decir de la gente de nuestros días?
Todos andan tras lo novedoso. Las adivinaciones, las falsas profecías, los augurios de los psíquicos y los horóscopos. Hay gente que se levanta y lo primero que mira el periódico es el horóscopo. Las nuevas ideas religiosas y hasta los espiritistas del Oriente e incluso las sectas satánicas. Todo eso es lo que les agrada a la gente y les llama la atención. Pero Jesús, sin recurrir a trucos de lo desconocido, nos trae buenas nuevas de paz, aleluya, y salvación. Y nos llena del amor de Dios, que excede a todo conocimiento, dice Efesios 3:19. Excede a todo conocimiento. Ese amor de Dios que nadie lo puede entender, porque está muy arriba, está bien arriba del pensamiento humano. Nadie puede entender por qué Dios nos amó tanto. Nadie. Mucha gente dice, pero ¿cómo es que Dios amó tanto al pecador? ¿Cómo pudo deshacerse de su hijo y mandarlo a morir a esta tierra? ¿Sabe por qué? ¿Cómo lo pudo hacer? Por el amor que le tenía a la humanidad, a su creación. Él los había creado y quería que fueran rescatados de las manos de Satanás. La expresión. Luego estamos mirando, aquí quiero leerles, el versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire, él no pudo hacer nada, dice. Esta expresión de que él no pudo hacer allí ningún milagro es una nota franca y sincera en la que no se ve ninguna intención de ocultar, ¿verdad?, al lector de la palabra los datos poco triunfalistas. Hay muchas obras literarias que describen lo positivo, lo exitoso y lo que provoca asombro. Todo lo que leemos en esas obras está bonito, no hay nada que esté malo. Pero la palabra de Dios, oiga bien, la palabra de Dios presentó las pinceladas grises y aún las más negras de la historia, a fin de no ilusionar a los que siguen las pisadas del Maestro. No vamos a seguir a Dios, no vamos a seguir sus enseñanzas, no vamos a seguir lo que dice la palabra, solo porque estemos ilusionados. Ay, sí, qué bonito, miren todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace. No, vamos a concientizarnos de la bendición que Dios nos trae a través de los milagros, a través de que Él escucha nuestras oraciones, a través de que nos da paz, nos da gozo, a través de que podemos tener una familia sana, sin vicios. Pero eso no quiere decir que por eso nos vamos a ilusionar. No. Nosotros seguimos al Señor, fíjese bien. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y la vida, dice la palabra, ¿verdad? Es importante saber qué pasos han de dar para salir de una encrucijada, o qué podemos tomar nosotros para rectificar lo que haya sido la causa de la dificultad. Es cierto que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice la palabra. Pero ¿por qué él estaba admirado? Porque tal vez el Señor estaba buscando
en su familia o en sus amigos, en aquella gente que lo había visto crecer, que creyeran en Dios, que conforme a los hechos que él andaba haciendo, conforme a lo que él andaba haciendo, sanidades, ¿verdad? Y hablándoles de ser libres de todo pecado, que esta gente reaccionara y aceptara el evangelio del Señor. Pero nada, ellos no quisieron creerlo. ¿Sabe por qué? Porque estaban mirando la unión que había de él con aquellas familias. Muchas veces dicen, pero ustedes se han dado cuenta de dónde salió ese predicador, de dónde salió esa predicadora, gente que tuvo un pasado, ¿verdad?, tremendo. A veces no los quieren aceptar, a veces no quieren tomar en cuenta que Dios puede cambiar a la gente. En el caso de Jesús, él no fue una persona que dio un mal ejemplo, no fue una persona que se comportó mal en esa ciudad, sino que él salió para ir a prepararse para el ministerio que Dios, su Padre, le tenía. Pero a la gente no le importó eso. Ellos lo que no podían aceptar, y como no lo aceptaban, no le creían. Muchas veces a usted le han dicho, bueno, hay que ver si es cierto que tenés una vida cambiada. Vamos a ver si es cierto que en cualquier momento puedes tú fallar. Bueno, nosotros sí. Allí tienen razón, nosotros podemos fallar. Porque nosotros no somos Cristo Jesús, ¿verdad? Él no falló, pero nosotros sí podemos fallar. Pero eso no quiere decir que nosotros no hablamos verdad. Nosotros hemos sido transformados. Aquellos que hemos experimentado esa transformación, nosotros podemos decir, el Señor me ha cambiado y nuestra familia, aquellas personas que nos conocen pueden ver en nosotros ese cambio que nosotros hemos tenido. Y por medio de ese cambio, nosotros podemos hablarle de nuestro Señor. Fíjense que nuestro archienemigo del Evangelio, Satanás, ha tratado de estorbar y echar a perder la obra de Dios desde el principio, allá en el huerto del Edén. Su primera práctica es imitar falsamente lo que hace Dios, engañando a la humanidad pecadora. A los primeros padres les sembró malicia y dudas contra el Creador de todo, y los impulsó a desobedecerlo. Por medio de la hechicería, fíjese bien lo que hace Satanás, y todas sus tramas, el diablo ofrece toda una gama de beneficios y hasta milagros, los cuales engañan a los incautos. En este tiempo estamos viendo un resurgimiento de las religiones diabólicas, de allá del Oriente y África, las cuales están invadiendo nuestros países. Cuando el diablo ve que la falsa imitación no le es suficiente, entonces ataca de frente a los humanos. Como cristianos también, responsables de entender el reino de Dios en el mundo, debemos saber con qué clase de enemigos nos vamos a encontrar en la calle. Sin embargo, por la gracia de Dios, así como Jesús llamó a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ahora nos capacita a nosotros para que salgamos a anunciar el Evangelio con demostraciones de su poder para liberar a los oprimidos del diablo. ¿Verdad? Cuando Jesús comienza su enseñanza en la sinagoga, habla ante un auditorio
de amigos viejos. El ministerio de Jesús siempre provoca admiración. ¿Verdad? Siempre, siempre. Qué bonito como habla, ¿verdad? Como siempre hay una... Pero, ¿sabe qué? El Señor empieza a hablar con sabiduría, lo mismo que hace que nosotros hablemos con sabiduría, porque tenemos la mente de Cristo. Pero siempre hay una sombra bajo la lámpara. ¿Ah? Y así era en Nazaret. A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Mire, lo habían conocido como el carpintero. ¿Cómo te conocen a ti, hermano? ¿Cómo nos conocen el mundo a nosotros? Y si el mundo nos ha conocido, dicen, pero ¿cómo esa persona puede estar hablando de Dios si yo lo conocí o la conocí bien metido en las cosas del mundo? Pues eso es eso es lo grande del Evangelio, que a nosotros nos dio un cambio. Tuvimos un cambio tremendo cuando vinimos a Cristo. Cuando usted vino a Cristo, el Señor lo cambió. Ya no fue más, ¿verdad?, aquella persona con tantos defectos y vicios, sino que el Señor lo cambió y lo santificó. Y ahora puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Pero cómo? Porque tiene la prueba de que Dios le ha cambiado. Dice la palabra que ellos decían, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Mire, el Señor hablándole a ellos, y ellos no creyeron en Él. Entonces, muchas veces decimos, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a hablarle a mi familia si no van a creer? Si no van a creer lo que yo les estoy hablando. No se preocupe. El Señor, con su poder, con su Santo Espíritu, va a tocar esas mentes de su familia y Él va a transformar esa familia. Pero hay algo que debemos de hacer, es buscarlos y hablarles de Dios. Mostrarles que Dios puede hacer un cambio en su vida. Pero es que ya mía no me cambia, ya estoy viejo. Pues no importa la edad. O el joven le puede decir, pero es que yo quiero disfrutar. ¿Qué quieres? ¿Disfrutar un tiempo y perder tu alma? O dejar de disfrutar eso malo que estás disfrutando y disfrutar de lo lindo, de lo grande que Dios tiene para ti en esta tierra y seguir disfrutándolo después cuando te presentes ante Dios. Nosotros podemos hablarle. Fíjense que yo tengo aquí un ejemplo. Dice que un incrédulo que vendía detergente quería ridiculizar a cierto cristiano que lo evangelizaba. Dice, su mensaje es falso, le dijo el hombre, con una sarcástica sonrisa en sus labios. Si fuera verdad, le dijo, lo que ustedes predican no hubiera tanto pecador. Así como le estaba hablando este hombre al cristiano, nos hablan a nosotros. Pero si fuera verdad de que el ser cristiano está bajo el cuidado de Dios, ¿por qué te pasan cosas malas? ¿Por qué no todo va bien contigo? ¿Por qué a veces no tienes dinero? ¿Por qué a veces te enfermas? ¿Por qué esto? Y empiezan a sacarle a uno cosas. Pero mire lo que le respondió el cristiano. ¿Podría usted, le dijo, garantizar la calidad de su detergente? Le dijo al vendedor. Por supuesto que sí, dijo el vendedor. Pues entonces le dice, explíqueme cómo es que ese muchacho que viene hacia acá tiene la ropa tan sucia.
prosiguió el evangelista, señalando a un niño que llevaba la camisa del color del suelo. Mire, lo que sucede, dijo el vendedor, es que este muchacho nunca ha usado nuestro detergente para lavar su ropa, contestó el vendedor. Lo mismo sucede con tanto pecador, le dijo el cristiano. Mire, ellos no han abierto su corazón a Cristo para que Él los limpie y les dé nueva vida. Mire, hay muchas formas, hermano. Este es un ejemplo que nos dan aquí. Pero hay muchas formas de poder contestar a aquellos que son incrédulos y que no quieren recibir el mensaje de la palabra de Dios. Jesús dice, tuvo que dejar de producir milagros que se hubieran producido en ese lugar. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Y ahora el Señor nos está hablando a nosotros, que hablemos, que insistamos con la gente. Esa gente que es incrédula, ellos nunca van a poder ver un milagro del Señor. Esa gente incrédula nunca va a poder ver un cambio en su vida si no se arrepiente y le dice al Señor, sí, Señor, te creo. Porque Jesús no hizo nada, dice, no obró milagros más en ese lugar por la incredulidad de la gente. A veces decimos, ¿por qué esa persona no se sana? ¿Por qué oran y oran y oran y no se sana? ¿Sabe por qué? Porque hay incredulidad. Jesús no puede obrar cuando hay incredulidad. Pero no es porque eso sea algo que lo detiene a Él. No, Él lo imposibilita, porque para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer los milagros en todo tiempo y en cualquier circunstancia. Pero a Él, lo que a Él no le agrada es la incredulidad. Y no lo hace porque Él no quiere hacerlo o porque no puede hacerlo. No, es porque la incredulidad es un obstáculo que hay. Eso es un obstáculo que pone Satanás en el corazón de la gente para que no puedan ellos alcanzar ninguna cosa que el Señor quiera hacer en ellos. Oh, aleluya. ¿Cómo reaccionar ante la actitud de la gente? Mire, la instrucción del versículo Dios tiene un sentido ético muy loable. La misma generosidad de una familia anfitriona tenía un huésped agradecido. Esto está hablando porque el Señor le dijo, cuando vayas, cuando Él los manda a predicar, no lleves, le dijo, quiero que lo leamos aquí. Miren, después dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire, los mandó con autoridad. Y eso es lo que hace con nosotros. A nosotros nos da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque muchos iban y buscaban una casa y si allí no les gustaba el trato, se iban con otros que les ofrecían más. Y eso traía que la gente hablara en mal de los discípulos. ¿Por qué? Porque si usted hace el trabajo de evangelismo o de misionero y va predicando la palabra y le ofrecen la oportunidad de darle hospedaje y todo, usted tiene que agradecer y decir gracias, Señor, por esta gente que me recibe en su casa. No importa si usted está comiendo frijolitos todos los días, qué bueno, ¿verdad? Se sienten si estamos sirviendo al Señor. Y esto es algo que viene
hablarle a aquellos que trabajan en la obra del Señor, que no lo hagan por comodidad, porque le dan, sí, como están predicando la palabra, le van a dar oportunidad aquí, de esto, del otro. No, nunca hagamos la obra del Señor para beneficio nuestro. Nunca tomemos el servir al Señor para beneficio nuestro. Que nuestro servicio sea sin estar pensando en ninguna cosa que se relacione para beneficio de nosotros. Que el beneficio sea para aquella gente que esté escuchando la palabra, para aquel lugar donde estemos sirviendo, que sea de bendición para los demás. Siempre pensemos en los demás. Siempre pensemos en que todo lo bueno que venga a nuestra vida lo podemos compartir con los demás. Aún, fíjese, el Señor les dijo, no lleven alforja, no lleven nada, solo llévense un bastón. ¿Por qué? Porque con ese podían ellos espantar los perros, ¿verdad? O a detenerse, apoyarse cuando fueran caminando. ¿Pero por qué? Porque en ese tiempo la gente era bien caritativa. Ellos les ofrecían comida, les ofrecían ropa, de todo les ofrecían a los misioneros, a los que andaban predicando. Entonces el Señor les dijo, miren, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oh, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos servir al Señor. Cuando podemos decirle, Señor, aquí estamos para servirte. Aquí estamos para llevar, Señor, tu evangelio sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que al Señor le agrada. Lo que interesa es que se arrepientan, que aquella gente venga arrepentida al Señor. Cuando se habla de ministerio completo, este es el final de nuestro estudio. Dice, ¿cómo desarrollar un ministerio completo? Estamos hablando de lo que tenemos que hacer. Pero cuando se habla aquí de ministerio completo, se tiene en mente un evangelio que responda a todas las necesidades del ser humano. ¿Cuáles son las necesidades del ser humano? Es espíritu, alma y cuerpo. Son tres necesidades principales. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, que tienen que estar siendo alimentadas. Cuando nosotros estamos en nuestra iglesia y oímos palabra, el espíritu se goza, el espíritu se llena, el alma se alimenta y nuestro cuerpo físico también, porque si el alma está alimentada, si el espíritu está feliz, el cuerpo también está feliz, ¿verdad? Decían los griegos, cuerpo sano en mente sana. Y es cierto, si su mente, si su alma, si su ser espiritual está bien, su cuerpo va a estar bien. El espíritu representa lo más elevado del individuo y es la parte de su personalidad que tiene comunión con Dios. A través de nuestro espíritu, no estoy diciendo el Espíritu Santo, de nuestro espíritu, ese espíritu se comunica con el Espíritu Santo de Dios y lleva nuestra oración, nuestra petición ante el Señor, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, la transmite el Espíritu Santo, que el Espíritu nuestro lo está dando, ¿verdad? Y dice
Romanos 8:16, el espíritu humano es el primero en pecar, mire bien, y el primero en experimentar la gracia redentora. Número 2, el alma es el asiento de nuestras emociones y aunque es de naturaleza espiritual, está relacionada con el aspecto psicológico nuestro, ¿verdad? De nuestra personalidad. Ella necesita consolación y gusta de todo lo que le puede guiar y que le es provisto mediante la gracia de Dios. Dios, como nuestro pastor, nos provee todo. Dice el Salmo 23:3 que Él confortará nuestra alma, dice el versículo 3, ¿verdad? No guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Es un salmo tan lindo, tan bello, que lo debemos de saber todos nosotros como cristianos. El alma de los oprimidos por los demonios necesita ser liberada con el poder de Dios. Tercero, el cuerpo. El cuerpo nuestro es el tabernáculo terrenal que Dios nos ha dado para nuestra peregrinación en este mundo. El cuerpo es redimido y santificado al igual que el espíritu, pero como adolece de más achaques y dolencia física, Dios le ha provisto una fuente sanadora. Podemos leer 1 de Pedro 2:24 y Marcos 16:18. Los 12 establecieron un tipo de ministerio integral que nosotros tenemos que seguir extendiendo, porque las necesidades son las mismas y el evangelio no ha cambiado. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Anunciaban salvación para la totalidad del ser, para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Quiero dar un pequeño resumen. Como siervos de Dios no debemos tener nada ni salir pensando en el fracaso. Sin embargo, como obreros sabios tenemos que ser previsores y estar preparados para cualquier dificultad. El que sale a dar el mensaje de salvación sabe que unos lo recibirán con los brazos abiertos, pero otros le cerrarán las puertas. ¿Verdad? Jesús fue rechazado por los de su pueblo. Fue tal el grado de incredulidad, dijimos, que esa gente que el Señor nos realizó milagros en esa ciudad. La incredulidad es un estorbo humano manipulado por Satanás para evitar no solo la realización de milagros, sino también la obra de la salvación. Como evangelizadores debemos estar espiritual, mental y psicológicamente preparados para saber qué hacer cuando nos rechacen o incluso quieran hacernos daño por predicar la verdad. Que el Señor nos dé valor y sabiduría en todo. Aleluya. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que han estado escuchando esta palabra. Puede ser que digan, no, esto es para ustedes los cristianos. También para usted que no conoce el Señor. Esta palabra viene a decirle que hay un cambio, ¿eh? Que Dios puede obrar milagros en su vida. El primero que hace es cambiar su situación, es transformarlo de una persona inservible, aún para la humanidad, para la familia, en una persona servible, en una persona perdonada por Dios, santificada por Dios. Así que yo le invito en este momento a cerrar sus ojos y decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, te necesito, yo te recibo como mi Salvador y Señor. Y también a los hermanos que han escuchado esta palabra puedan entender y comprender que evangelizar
a los demás, tiene, fíjese, por prioridad dar un ejemplo absoluto de ese cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que nosotros podamos centrarnos en ofrecerle a la familia, ofrecerle a los amigos y a todos aquellos que nos escuchen y que puedan entender esta palabra, que somos transformados, que Dios nos ha cambiado, que ya no hay orgullo, que ya no hay envidia, que ya no hay cosas que el enemigo pone para obstaculizar el evangelio. Que la incredulidad en la gente se vaya y que puedan creer en ese Cristo todopoderoso que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que hizo ese sacrificio para que todo el que crea en Él sea salvo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Padre divino, bendice, Señor, cada vida que ha dispuesto recibirte en su corazón, y bendice a cada hermano, Señor, que también está concientizándose con esta palabra que hemos estado hablando. Te doy las gracias, Padre.